La buena gobernanza es esencial para la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas. En este episodio de Inicia el podcast sobre gobernanza corporativa en empresas y asociaciones, profundizamos en cómo un buen gobierno corporativo puede transformar una organización y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo. Hoy nos acompañan dos expertos y profesionales en el área, Dani Kuzniecki, especialista en gobierno corporativo, y Ayarlene Vergés, vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Inicia. A lo largo de la conversación, abordamos la importancia de un buen gobierno corporativo en las empresas como también en las asociaciones y la importancia de la definición de roles y los límites que deben existir entre ellos. Este episodio fue grabado en noviembre de 2024 en Santo Domingo, República Dominicana. Bienvenidos a Inicia el podcast, hoy en compañía con Dani Kuzniecki, experto en gobierno corporativo, y con Ayarlene Vergés, quien es nuestra vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicaciones. Así que Dani, Angie, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, abrimos la conversación. Gracias. Gracias, Karina. Gracias, Dani, por acompañarnos, bueno, desde la lejanía, pero presente también. Te tuvimos aquí recientemente en el país en un evento magnífico que realizó OMG, donde, bueno, tú y Angie tuvieron la oportunidad de compartir mesa y ahí, pues, lo que escuchamos fue bastante interesante y dijimos, ¿por qué no? Hagamos un episodio de esto para democratizar esta información. Y para comenzar contigo, Dani, con la experiencia que tienes participando incluso como consejero independiente dentro de diversos consejos en empresas en la región, me gustaría que nos cuentes cuáles son para ti, Dani, y aterrizándolo a nuestra audiencia, los elementos clave que componen un buen gobierno corporativo. Si tú pudieras decir, un buen gobierno corporativo cuenta con dentro de una empresa y que es bueno verdaderamente, ¿cómo lo describirías? Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por esta oportunidad. Lo primero que tiene que haber es un entendimiento claro por parte de los accionistas, principalmente luego de la directiva y eventualmente de la administración, de que esta va a ser la forma de llevar adelante el negocio. La gente habla erróneamente de que tiene un gobierno corporativo. Eso no existe. No es tener un gobierno corporativo, es tener una organización que se rige por los buenos principios de la buena gobernanza. Eso significa que hay un balance de poder dentro de la estructura de la empresa, donde los roles están claramente definidos a nivel de accionistas, a nivel de directiva y de consejo, cada uno teniendo la responsabilidad con una estrategia claramente definida que ha sido fijada por la junta directiva o consejo, que luego entonces la administración ejecuta esto con obviamente la anuencia, el entendimiento y la aprobación de los accionistas. La gobernanza se ha movido mucho. La gobernanza empezó a ser un tema más que todo regulatorio, donde solo las empresas que estaban reguladas se sometían a los principios, pero lo hacían de forma obligada, no atendiendo a la esencia. Esto ha ido ganando terreno y hoy en día yo podría decirte que cualquier empresa que se jacte que ser una empresa sostenible y a futuro es una empresa que tiene que medir su funcionamiento a través de la gobernanza. Ahora, la gobernanza ya hoy en día no es un elemento que camina solo, es un elemento que ustedes lo habrán oído de ESG, que es Environment, Social and Governance. O sea, hoy en día tenemos que analizarlo bajo los principios modernos de que una empresa tiene que tener hoy en día ya más un enfoque, una gobernanza, pero que incluya obviamente la parte social y la parte del ambiente. La sostenibilidad es una parte fundamental. La implementación de esa gobernanza no solamente garantiza pesos y contrapesos, sino que garantiza finalmente una empresa sostenible. Y cuando hablo de sostenible, no me estoy refiriendo exclusivamente a la sostenibilidad financiera. Me Claro. estoy refiriendo a la sostenibilidad social y a la sostenibilidad climática, que termino diciendo frente a tu pregunta, que es un saco hecho a la medida. Y aquí viene la otra confusión. La gente cree que la gobernanza es algo que tú copias del vecino o que sacas de un libro. Si bien hay guías respecto a buenas prácticas que evolucionan, no es menos cierto que una empresa debe hacer un análisis específico. Y ahí caemos mucho en el error que la gente llama a consultores
le pregunta al otro, pero no hace un análisis. Esto parte fundamentalmente cuando las empresas quieren apoyo. Para aquellos que apoyamos y aconsejamos empresas, y lo hacemos también a nivel de consultor, de un entendimiento de lo que ocurre en la empresa y de allí empezar a trabajar sobre la base de cuáles son los elementos necesarios e importantes para esta empresa en particular que se pueden ir desarrollando poco a poco. Sí, y por lo que entiendo, esto, lo que estamos diciendo es que debe de ser un traje a la medida que se deba coser para una empresa en particular. No debe ser una duplicación de lo que ya se está haciendo en otra estructura, porque cada una de las empresas tiene su propia naturaleza, su propia forma de conducirse o de manejarse, desde la perspectiva incluso de sus propios líderes también, que están en la cabeza de cada una de la organización. Y hablando de esta naturaleza, también tenemos los gremios y las organizaciones y asociaciones empresariales que tienen una naturaleza muy particular, no solo creo que en República Dominicana, Dani, también en la región, que seguro tú evidentemente conoces muy bien. Y aquí quisiera preguntarte, Angie, en esta perspectiva ya gremial, ¿cómo funciona, opera la gobernanza o el buen gobierno corporativo dentro de un gremio? ¿Esto está distanciado a los gremios o puede también entrar dentro de la parte gremial? No, todo lo contrario. O sea, como bien explicaba Dani, o sea, la gobernanza se aplica en ambos. Aquí lo que tendremos que buscar es el traje que le funcione. Lo básico en la parte gremial, al igual que menciona Dani para el tema de las empresas, es primero estar claro cuál es tu misión y tu visión. ¿Por qué existo y qué es lo que estoy buscando? Entender cuáles son mis prioridades, tener un presupuesto priorizado, contar con unas estructuras internas que garanticen efectivamente esa buena gobernabilidad alineada e igual, como explica Dani, a todos estos nuevos principios que nos están rigiendo. Pero más importante aún, y creo que es la espina dorsal de cualquier buena gobernanza en un gremio, es contar con directores y con un consejo y una junta directiva comprometida con lo que es la visión colectiva del gremio. De manera que siempre el norte sea lograr el objetivo común de todos. Los sistemas de contrapeso son todavía tan importantes en los gremios como lo son en las empresas, porque de ahí podemos garantizar que esa visión y misión del gremio se debe de prevalecer en el tiempo. Y podemos evitar que tal vez posiciones individuales puedan sobreponerse a lo que es la visión general del objetivo por el cual el gremio nació y los sectores que debe de siempre promover, los sectores que debe de siempre sensibilizar. Y eso es fundamental. Entonces, al igual que como mencionaba Dani, creo que lo primero que debe de definir al gremio es por qué existimos, qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Y si ese conjunto de decisiones está ya plasmada con unos estatutos firmes, siempre revisados, siempre constantemente actualizados a las necesidades del momento, podemos tener una gobernanza corporativa a nivel gremial eficiente. Excelente. Y quizá para profundizar sobre el diálogo, lo que mencionas Angie y Dani, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Una de las grandes inquietudes o de los cuestionamientos que surgen en el mundo profesional es sobre encontrar la utilidad de esto. Tú hablabas anteriormente de la resiliencia, de la sostenibilidad, de hacer frente a las crisis, sobre encontrar esa relación entre contar con un buen gobierno corporativo y la relación que puede existir entre el tamaño de la empresa, si es necesario, ¿no? Cuando estamos hablando de empresas que son mucho más pequeñas, una MIPYME, por ejemplo, o encontrar la relación entre beneficio y inversión de lo que conlleva hacer todo este proceso. Y te preguntaría y me gustaría que hiciéramos este ejercicio, Dani. Imaginemos que una empresa ha enfrentado un escándalo relacionado con la revelación de información financiera interna y se ve frente a la opinión pública con información sensible revelada de su empresa que compromete incluso, por ejemplo, a sus inversionistas o a algunas empresas dentro de su cadena de valor. ¿Cómo debería la junta directiva o un consejo tomador de decisión tomando en cuenta que exista un buen gobierno corporativo, hacer frente a esta crisis? Y te lo pregunto porque quiero que luego hagamos el ejercicio inverso en caso de que no existiera un buen gobierno corporativo, que es lo que hemos visto. Sí, mira, en primer lugar, permíteme no modificar la pregunta, sino hacerla anteceder por una reflexión que voy a compartir. Casualmente,
cuando se dan estos escándalos financieros o cuando hay un problema de esa envergadura, es casualmente por la falta de la implementación adecuada de un buen gobierno corporativo. Vamos a tomar un ejemplo, vamos a tomar tu ejemplo. Una empresa que ha tenido un problema financiero y ese problema ha quedado por razones X o Y en el dominio público, por decirlo así, ¿no? Y se ha evidenciado algunas malas prácticas. Si tú ves todos los escándalos históricos que ha tenido las diferentes empresas, te vas al problema de que ya sea la gobernanza no fue aplicada o bien había gente que abusó del poder que en un momento tenía. Vamos a ponerlo para contestar la pregunta e hilarla con la última que me vas a hacer. ¿Qué debería pasar aquí? Si esto hubiera tenido una buena gobernanza, lo que probablemente hubiese ocurrido es que cualquier persona que estuviera haciendo algo indebido estaría fiscalizada por otra persona. Es decir, Claro. si tú tienes un comité de auditoría, por ejemplo, y tú te percatas que algo está ocurriendo, entonces tú como presidente del comité puedes pedir una investigación o puedes detener algo y lo puedes hacer de conocimiento de la junta directiva o ya sea del CFO o del CEO. Pero es porque hay un organismo fiscalizador. Porque lo que combate la gobernanza son los poderes omnímodos de aquellas personas que se creen que la empresa del pasado se puede emular a la empresa del futuro y no hay más nada distante de la realidad. Recuerda que cuando éramos un poco más jóvenes, preguntábamos siempre de quién es ese negocio, quién lo corre. Habían estos Superman que decían, no, esto lo fundó mi padre, pero ese mismo negocio, si el padre muere y no hay una sucesión, el negocio no puede subsistir. Entonces, frente a un escándalo como el que tú mencionas, si estuviesen las instancias correspondientes, estamos hablando de una medicina preventiva que hubiese detectado el problema y lo hubiese podido dominar. Lo más probable es que en esta empresa no existían esas buenas prácticas. Y ahora lo que hay que abocarse, y esta es una pregunta muy buena que me has hecho, es a las crisis. Y ahí es donde las empresas lo pierden, porque no es que las empresas no puedan tener crisis. El Claro. tema es que si al abordar la crisis no están preparados, empiezan todos a correr como gallinas sin cabeza, sin un orden y una disciplina. Y eso es lo que hace que finalmente venga la debacle. Es decir, las empresas organizadas con una buena gobernanza, finalmente incluso tienen los mecanismos para manejar las crisis. Hay un comité de crisis. Por ejemplo, a raíz de la pandemia, muchas empresas modificaron sus comités. Había un comité de estrategia futuro, había un comité de catástrofes naturales, porque se tuvieron que crear, perdón, a la par de la evolución. Entonces, esto quiere decir de que hay una necesidad, por decirlo así, que la empresa se maneja. Si no, la empresa cuando enfrenta la crisis, simplemente no tiene la capacidad de encarar. Y hay otro elemento todavía más importante, que olvidémonos de la situación particular que puede ser la pérdida de inventario, la desaparición de dinero, etc. Y hablemos ahora del funcionamiento, porque es también parte de tu pregunta. ¿Es que la gobernanza permite un funcionamiento fluido, eficiente y eficaz, sin que hayan bastiones de poder, sino que existan las supervisiones correspondientes? Por eso, un banco tiene un comité de crédito, pero finalmente el crédito va, dependiendo de su cuantía, a la junta directiva. Entonces, Claro. si tú le juntas esto a la realidad y los retos de la competencia de afuera, déjame culminar esta intervención diciéndote en esta pregunta que es al revés. Tú no puedes competir en el mundo del mañana si tú no te incorporas a esta lista de cosas que haya que hacer. O sea, tu capacidad es muy pequeña para decir que no es nula frente a tu poder. Olvídate de cuando la crisis, competir porque tu proveedor, porque la gente con la cual tú te estás llevando y haciendo negocios te va a preguntar hasta qué punto tu empresa está siguiendo esos estándares dentro de la cadena de valor. Entonces, creo que con eso te di una visión más o menos integral de lo que preguntas.
Sí, totalmente. Y queda claro que esto más que algo que puede ser beneficioso, es una necesidad. Es lo que vamos interpretando aquí. Ya el mercado te va empujando hacia esta necesidad porque si no, no eres competitivo y quedas fuera. Y creo que eso lo hemos visto y lo vamos viendo cada vez más en República Dominicana. Antes era bastante alejado, pero ya en nuestro país hemos avanzado en ese sentido. Y con este mismo ejercicio me gustaría, Angie, hacer algo parecido contigo también, pero desde la perspectiva entonces gremial. Por ejemplo, si nos encontramos frente a una situación donde un poder ejecutivo o un poder legislativo plantea una reforma o una política pública y el gremio a través de su consejo de directores tiene que tomar decisiones para trazar una estrategia puntual de cara a esa política pública que puede impactar al sector empresarial, ¿cómo se visualiza una gobernanza sólida al momento de trazar esa estrategia? ¿Hay alguna diferencia? ¿Eso se palpa de alguna manera? Mira, es una excelente pregunta porque ahí es donde tú mides el calibre de los gremios y mides efectivamente si los gremios están cumpliendo su función en cuanto al posicionamiento y sensibilización de los temas, sectores y sectores que representan. Entonces, en ese caso, las decisiones se deben de llevar por los organismos correspondientes. Y el proceso de toma de decisión sobre la posición o estrategia que vaya a llevar el gremio debe de ser debidamente aprobado. Eso le dará la fuerza al representante o vocero del gremio de poder llevar la estrategia hasta el final. Lo peor que puede pasar en un gremio sectorizado es que se emita una posición sin que haya llevado el debido proceso interno. Eso debilita el gremio, eso debilita el sector. Los gremios tienen una visión mucho más a largo plazo, inclusive que los calendarios políticos. Y eso es lo que siempre debe de velar, siempre lo que debe de ver y tomar en cuenta al momento de promocionar posiciones, principalmente buscando políticas públicas que busquen esa sostenibilidad. Entonces ahí, en esos espacios donde la gobernanza, el peso y buen funcionamiento de la gobernanza en un gremio pesa muchísimo. Al mismo tiempo, si es débil, como bien mencionó Dani, también se va a notar. Si no se cuenta con ese debido proceso interno, en momentos de crisis o en momentos de emergencia, se va a notar. Y ese debilitamiento de un gremio, de un sector, puede costar muchísimo volver a recuperar esa credibilidad frente a los sectores que representa. De hecho, antes de comenzar esta grabación, tú me decías de que un gremio se sostiene de su credibilidad. Eso es lo que le da injerencia, le da capacidad de influencia, capacidad de negociación incluso. O sea, y esa credibilidad, como bien dices, sin una gobernanza en el momento de tomar decisión, se pierde. Y por eso la importancia, Karina, de que no podemos confundir al vocero del gremio como con una posición individual. Son posiciones del gremio. Me encanta que entres ahí y quiero conectar contigo con esa parte y con Dani para hablar de los roles. Precisamente tú mencionas de los voceros de los gremios, ¿verdad? Hablamos de que las empresas tienen cabeza, tienen líderes que dirigen sus consejos, los presidentes, luego están los roles ejecutivos que tienen ya más un rol operativo y luego están otros roles más estratégicos dentro. O sea, tenemos un sinnúmero de cabezas y quiero seguir contigo, Angie, con esta idea. Porque dentro de los gremios se da una particularidad de que en el gremio quienes ocupan y son consejeros tienen un doble rol. Son líderes dentro de sus corporaciones y al mismo tiempo ocupan una posición de relevancia dentro del consejo y son tomadores de decisión. ¿Cómo puede un gremio, a través de una buena gobernanza, separar ese rol y que quien está a la cabeza de ese gremio sepa distinguir la postura del gremio frente a su postura individual, corporativa, empresarial? No, es un gran dilema, pero ahí entonces vuelve otra vez la importancia de los contrapesos internos. Claro. Los contrapesos internos son los que te deben de volver a guiar en caso de que haya un desvío, si lo estás haciendo como vocero. Pero nunca podemos olvidar la visión, la misión y objetivos del gremio. Es lo que debe de premiar antes de la toma de cualquier posición, antes de cuando vayamos a analizar internamente una posición externa, y las decisiones que se deben de tomar debe de volver a revisitar la decisión de cuál fue la visión y objetivo por el cual fue creado. Son momentos, como bien tú dices, difíciles, eso pasa, somos seres humanos y puede haber esa confusión. Pero para evitar que la confusión prevalezca, entonces ahí viene la importancia de los contrapesos internos.
y de que un buen gobierno puede reencauzar cualquier confusión en cuanto a lo que es el presidente o vocero momentáneo de un gremio y lo que es el objetivo a largo plazo de ese gremio. Y además, la importancia de la decisión que tome el Consejo de Directores, el Consejo Exactamente. Ejecutivo o como se haya decidido a nivel estatutario, de que esa es la posición general de los sectores que son representados por ese espacio. Y esa misma realidad la tenemos, Dani, por ejemplo, en empresas familiares, donde tenemos un gestor que al mismo tiempo es dueño y que ocupa y que posee varios sombreros y que tiene que tomar decisiones, que está influenciado por el tema patrimonial familiar, pero al mismo tiempo se debe o a sus inversionistas o a una estructura de gobernanza interna dentro de los consejos. ¿Cómo se puede llanamente separar o mantener separados esos roles o distinguir esos roles para una efectiva toma de decisión de ese gestor dueño en el caso de las empresas familiares, por ejemplo? Bueno, mira, esta pregunta es interesantísima, pero vamos a empezar con una reflexión que ayude a quien vea este podcast y lo entienda. Vamos a establecer una distinción porque la gente confunde mucho qué es una empresa familiar. Claro. Eh, la gente dice, lo que pasa es que los dueños somos familia. Digo, esa es una condición donde una empresa, los dueños son la familia. Hay que ver si la familia es la que está operando el negocio o la familia simplemente está en la parte de los accionistas y el negocio está profesionalizado. La receta para el desastre es casar la familia con el negocio. Es decir, Mm. tiene que haber una absoluta división. Es decir, tú operas un negocio y la idea del negocio es que el negocio sea próspero. Si la familia tiene la capacidad de traer talento para aportar, para que el negocio siga adelante, entonces incorpora a las personas que correspondan dentro de la familia. Si la familia considera que no existen esas personas, entonces busca profesionales para integrar su administración, incluso, que lo hablaremos después, para integrarlo como directores externos o como miembros de los comités. Entonces, ¿cuál es la receta exitosa? Es lo que la tendencia moderna ha establecido. La familia discute los temas familiares en un foro separado. Claro. Llámese consejo de familia, guiado por un protocolo familiar. Y si quiere la familia, allí fija las pautas que quisiera que se pudieran manejar dentro de los negocios que esa familia va a desarrollar. Pero quienes están operando el negocio tienen que concentrarse en el negocio. ¿Por qué las cosas salen mal? Porque las familias no se organizan, no buscan una asesoría competente que los ayude a hacer un diagnóstico, que empiece a separar las cosas. Entonces, la directiva de la empresa maneja a la empresa. El CEO tiene su rol, CFO tiene su rol y los accionistas tienen el suyo. Si hay temas de familia, particularmente segunda, tercera, cuarta generación, que son los temas realmente challenging, esos temas deben ser discutidos en el foro familiar. Cuando tú traes elementos familiares a la discusión en la directiva, estás disrupting la capacidad del negocio de seguir adelante apropiadamente. Tú no sabes cuántas empresas y cuánta gente, uno, se terminan, Mm. dos, terminan que tienen que venderse porque estos temas no se atienden a tiempo, sino que estos temas se van postergando. Entonces, como las discusiones familiares son las realmente sensitivas y las que tienen que entrar en las materias más difíciles, esas son las que se postergan. Mientras el negocio funciona y da plata, se cree, se cree de que todo va bien. Pero eso tiene un punto de choque, que es en el Claro. momento que las nuevas generaciones van entrando. Entonces, la gobernanza empresarial es una cosa, la gobernanza familiar es otra cosa. Lo cierto es de que hay que preocuparse por entender, porque lo que termina pasando es que si esta organización, particularmente en la empresa familiar, no se da, la posibilidad que la empresa pueda suceder hacia futuras generaciones es muy pobre, para no decir imposible. Amén de que hay una gran cantidad de empresas en América Latina, que son la mayoría, que los dueños son empresarios, pero son empresarios
y familia que empezó al negocio y tienen el dilema que el abuelo fundó el negocio o el papá lo fundó y el papá era el que tenía todo el poder. Entonces la empresa no está acostumbrada a manejarse bajo criterio, porque las empresas tú todavía vas y yo le pregunto, para usar un ejemplo, oye, ¿y ustedes cómo manejaban este tema? Y dice, bueno, de acuerdo a lo que dijera el señor Pedro. Entonces el señor Pedro era el que daba la dirección. Pero hoy en día eso no es una realidad. Y si fuese que todavía ocurre, es una pésima práctica que pone en peligro casualmente la sostenibilidad de la empresa. Y quizás esa estrategia que dices que debe tener toda empresa e incluso organización, de aquí quiero también plantear otra preocupación que eventualmente, o que de manera recurrente, mejor dicho, siempre tenemos, que es el tema de la sucesión, de la sostenibilidad en el tiempo de la organización. Y con sucesión me refiero tanto de una empresa familiar como de los relevos o de los líderes que participan en las organizaciones también empresariales. Y en ese sentido, de manera particular, yo trabajé durante casi 10 años en gremios empresariales y veía cómo todas las juntas siempre se preocupaban de que si el gremio iba a subsistir en el tiempo o no. Y que si en algún momento, por alguna crisis o particularidad, iba a desaparecer. ¿Cuál, Angie, para ti es la receta para combatir esa preocupación de cara a la sostenibilidad de un gremio? O sea, ¿qué le podemos decir a un gremio empresarial preocupado por su sostenibilidad en el tiempo? ¿Dónde debería estar poniendo el ojo respecto a este tema? Sí, bueno, ahí viene todo el tema de resiliencia interna del gremio, la adaptación a la realidad de los países y el sector, y su sector, o sea, cómo su sector ha evolucionado. Nosotros estamos viendo desafíos ahora a nivel sectorial que desde la pandemia no veíamos. De hecho, la pandemia fue un gran desafío. Los gremios que no tuvieron la capacidad de poder adecuarse a la realidad de ese momento, vamos a decir, no pudieron posicionar los intereses y sectores y temas que les interesaba. La mayoría de los gremios fuertes sí se adaptaron inmediatamente. Vimos cómo los gremios automáticamente cambiaron sus reuniones, por decir algo bien operativo. Claro. O sea, por decir algo muy, muy operativo. Las reuniones pasaron de ser de una forma, cambiaron a otra. Más estratégicas, por ejemplo, sí, no, ¿verdad? Por ejemplo, hasta las modalidades. Eran gremios que era impensable tú poderte reunir que no sea presencial. Hoy en día la mayoría ya cambió a formato híbrido y eso fue la pandemia que nos lo enseñó. Estoy diciendo algo muy operativo, claro, pero es la flexibilidad y la rapidez con que un gremio debe de adaptarse a situaciones específicas. Y así lo vemos hoy en día también con otros temas que han surgido, todo el tema de las redes, todo el tema de la comunicación, como la necesidad de estar presente para poderte mantener relevante y poder posicionarte correctamente. Entonces, bueno, esa resiliencia debe de venir interna y ahí viene con todo el tema de la estrategia y de la visión. Para tú mantener tus objetivos, debes de constantemente revisar si los mismos, vamos a decir, están adecuándose a los cambios que hay en el entorno. La diversidad es un factor importantísimo para mantenerte vivo internamente, es decir, la mayor inclusión de mujeres, mayor inclusión de otras visiones, porque esas visiones diferentes en las juntas y en las direcciones te da, vamos a decir, tal vez ese enfoque que tú tal vez no estabas tomando en cuenta. Claro. Para mí, que estoy en tantos gremios, es fundamental cuando vemos que las juntas están apostando a la diversidad. Y yo veo el valor agregado que eso genera y la forma en que eso inclusive impacta las decisiones que se van tomando. Entonces, si yo pudiera dejar una última idea de la importancia para mantenerte relevante y de cómo puedes garantizar tu relevancia en el tiempo, es efectivamente esa capacidad de resiliencia que tú puedes mostrar teniendo una diversidad interna a la hora de la toma de decisiones. Pero sobre todo, nunca olvidar tu objetivo fundamental. Y para tú lograr tu objetivo, tú tienes que tomar en cuenta el entorno e irte adaptando rápidamente a él. Qué bueno que traes eso a colación, Angie, un concepto muy importante que es el tema de la diversidad. Y quiero rescatar esa idea para ir cerrando ya con Dani con lo mismo que planteabas. Tú mencionas sobre el tema de la diversidad y la participación pues de la mujer dentro de los consejos de toma de toma de decisión, incluso en el caso de las empresas, de los consejeros independientes también, que llevan una visión y que aportan una visión distinta o especializada o diferenciadora dentro de la
mesa, os digo distinta vis a vis a quienes ya están sentados en la mesa, ¿verdad? Y que no son miembros de la familia. Y mencionabas, Angie, el tema de la estrategia como un pilar fundamental y mencionabas también el tema de la resiliencia y estar preparado a tomar esas decisiones. Estos tres elementos, Dani, para cerrar con esto para nuestra audiencia, ¿son verdaderamente importantes esa participación independiente dentro de un consejo de una empresa familiar o no? ¿Cómo aporta esa diversidad en la toma de decisión y de la estrategia que se plantea, como igual planteaba Angie, de cara a un gremio empresarial? ¿Cómo se vive eso, esa diversidad dentro de una empresa y un corporativo en una buena gobernanza? Bueno, mira, es un factor fundamental desde la perspectiva de que hoy en día, como bien lo dice mi colega, en la vida real, esa diversidad es tan rica y tan importante que además de ser de género, es de edades, es de conocimiento, es de pericia. Hoy el mundo nos presenta retos sumamente importantes en la parte tecnológica particularmente, que hace 10 o 15 años no lo teníamos. La idea de un consejero independiente son realmente dos. La primera es escuchar la diversidad de criterios, que es la dificultad que tienen las empresas porque todos los dueños se creen que son los que más saben. Y había un filántropo que dijo hace mucho tiempo una frase muy adecuada para este podcast, que decía, yo quiero que el negocio lo corra la gente que mejor resultado me puede dar. Y si ese no soy yo prefiero no trabajar en la empresa. No tenemos una confusión entre el dueño y la persona más apropiada para manejarla. Hay gente que se maneja muy bien siendo dueño, pero hay gente que se maneja muy mal siendo operativo. Entonces, a lo que apunta esto es, uno, tenerle criterio a otra persona, pero dos, es empezar a hacer sentir de que la empresa es capaz de incorporar el conocimiento del valor agregado y la opinión de gente que realmente está fuera de el entorno y que tiene una cosa muy importante. La independencia no es solamente no tener participación económica en la empresa. Aquí viene la parte realmente retadora y te lo digo como director independiente de más de 15 o 20 años. Es la independencia de criterio, que lo que termina pasando es que cuando tú tienes una directiva de 8 personas y tú tienes 6 directores que son o accionistas o partes relacionadas, y tienes a un director independiente, ese director debe tener la valentía y el coraje de decir, no estoy de acuerdo con el criterio de la mujer. Quiero que sepas que en muchísimas instancias documentadas, los directores independientes han salvado empresas, han hecho que las empresas tengan que remover a su CEO, hace que las empresas tengan que manejarse entendiendo esto. Es más, cuando hay un director independiente que realmente tiene una posición disidente, la mayoría entra a profundizar todavía más para entender al independiente y decir, ¿por qué tú estás votando que no? ¿Por qué te estás absteniendo? Entonces hay un reto muy importante, uno, en la incorporación de ese valor y segundo, en el entendimiento de esa diversidad. Y diversidad entendida de la perspectiva, como lo he dicho, no solamente de conocimiento, sino de género, de aspecto. Yo he estado y estoy en directiva. Yo tengo 62 años y yo he entrado a directivas donde hay un whisky de 30 años que me come vivo 12 veces tecnológicamente, que es un elemento súper importante. Entonces la gente dice, no, yo no necesito a nadie, yo hago el negocio solo, mi papá lo hizo así, y si mi papá lo sostuvo 100 años, yo lo voy a sostener 100 más. Pero es un principio que realmente del cual la empresa no se nutre. Hay una cosa muy importante en esto, estoy seguro que ustedes van a coincidir. Y esta es la parte relacionada a que a la gente le tiene alergia a compartir cosas. Entonces, claro, los dueños dicen, yo por qué a este tipo le voy a dar información de mi empresa, yo por qué voy a dejar que él opine. Pero esa es una mentalidad retrógrada y cerrada frente a los retos de futuro. El consejo más inteligente de todos es, invierta, invierta no solamente en la parte operativa de una empresa, en las líneas de trabajo, invierta en su organización,
invierta en su gobernanza, invierta en recibir el consejo, invite a un consultor a que revise cómo usted está operando. Yo le puedo apostar lo que usted quiera, que de ese ejercicio fundamental no va a salir más que trabajar más eficientemente, reducir los gastos, trabajar en forma más coordinada y asegurar la sostenibilidad. Y aquí nada más quiero cerrar diciéndote, tú no sabes que hay un servicio que damos los consultores que se llama, nosotros analizamos la madurez de la gobernanza. Entonces, tú vas a una empresa que se jacta de tener la mejor gobernanza, que tiene códigos y que tiene otros códigos y que tiene comités. Y te das cuenta que en la vida real es un desastre. ¿Por qué? Porque la gente no aporta, porque la gente no se reúne, porque no hay comunicación en el foro de la empresa. Esto no es un check the box. El check the box podría haber sido hacia el pasado. Hacia futuro, el check the box no tiene relevancia. Tiene relevancia el contenido, la aplicación y el seguimiento de esas prácticas. De allí que los consultores terminamos acompañando a las empresas, ya sea a través de los comités, pero esto lo que tiene que tener es la ejecución efectiva de lo que termina siendo el material o el texto. Todo el mundo diseña textos muy bonitos, el tema es que esos textos se llevan a la práctica. Excelente, buenísimo. Excelente, sí. Dani, muchísimas gracias. Angie, muchísimas gracias a ti también por su tiempo, por sus conocimientos, por traernos estos conceptos y intentar de que nuestra audiencia, ¿verdad?, que conoce muchos de estos conceptos de buen gobierno corporativo, pues encuentren un poco de sentido en la práctica del por qué y del cómo incorporar estos elementos. Y quizá, quién sabe, despertar la atención de quienes no están todavía en este trayecto y en este camino dentro del corporativo o a nivel de los gremios. Gracias a ambos por esta conversación enriquecedora y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por estar siempre presente en Inicia el Podcast. Gracias por escuchar este episodio de Inicia el Podcast. Esperamos que esta conversación te haya brindado una perspectiva clara sobre la importancia de un buen gobierno corporativo en las empresas como también en las asociaciones, la importancia de la definición de roles y los límites que deben existir entre ellos. Hoy, en Gobernanza Corporativa en Empresas y Asociaciones, Dani Kuzniecki y Ayarlene Vergés compartieron sus ideas sobre cómo es un buen gobierno corporativo. No olvides sintonizar nuestros próximos episodios, donde continuaremos explorando temas relevantes como este. Puedes escuchar todos los episodios de Inicia el Podcast en Apple Podcasts, Spotify y YouTube, y unirte a la conversación en nuestras redes sociales @IniciaOficial. Hasta la próxima.